Bien, eso fue parte de la conferencia de prensa de entonces el jefe de gabinete. Si les parece, vamos conversando algunos de los puntos que se trató, ¿no? Principalmente las consultas de la prensa giraron en torno a esta novedad, ¿no? A la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Peña dijo, no hay una vuelta, porque Argentina técnicamente nunca dejó de ser parte del Fondo Monetario Internacional. Dijo que este proceso va a llevar semanas, ¿no? Que no se resuelve rápidamente. Se especula con que serán unas 6 semanas, ¿no? De tratativas de negociaciones, y también habló de un marco de vulnerabilidad, donde dice, nosotros descartamos, ¿no? Situaciones del pasado, descartamos que pueda haber esos fantasmas, porque además se le preguntó, ¿no? Por esta situación de algunas personas que manifestaron, bueno, cierto temor, ¿no? Respecto de sus ahorros, de sus depósitos en el banco. Dijo, nosotros tomamos lo que pasó en el pasado y aprendemos de esos errores para este nuevo plan económico, se ratifica el rumbo y continuamos con el gradualismo. Eso es parte, ¿no? De lo que se mencionó en esta conferencia de prensa. Agustina, excelente tu informe. Si querés, para agregar que no va a haber cambios en el gabinete, al menos esa fue una de las expresiones. Vamos a estar repasando lo que dijo Mauricio Macri también. Importante estas declaraciones de Marcos Peña. Me parece que en una de esas frases que vos recién mencionabas, que no es asemejable a otras crisis, es el reconocimiento, sin querer queriendo, de que Argentina está atravesando una crisis y que ese es el motivo por el cual termina recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Sí, de alguna manera él hace esa mención, ¿no? Bien como vos decís, por elevación uno puede interpretar esa situación, pero por supuesto, bueno, él habla del escenario actual, también hizo mención a lo que está sucediendo en el día de hoy en el Congreso, yo lo mencionaba más temprano, ¿no? Pero el hincapié puesto en la Ley de Financiamiento Productivo, una ley que desde el Ejecutivo se perseguía con muchísima atención, ¿no? Y en ese sentido habla de un marco de respaldo, de acuerdos con la oposición, y donde no es menor porque él nombra a los sectores que han apoyado, pero muy puntualmente nombra a Martín Lustó, recordemos, ex embajador argentino en Estados Unidos. Bueno, a su vuelta, de alguna manera se rompió ese contacto, ¿no? Esa comunidad que tenían dentro del partido. Bueno, hoy lo menciona y le hace un guiño, diciendo, bueno, nos acompañó, pudimos dialogar. Ese no es un dato menor, ¿no? Muchas gracias, Agustina. Gran trabajo que has realizado a lo largo de toda esta jornada. Está Julia Estrada con nosotros, Iván, ella es nuestra capitana de la economía para interpretar y entender qué tipo de préstamo Argentina le ha solicitado y le está solicitando al FMI, y esta cuestión que ahora empezamos a mencionar todo el tiempo del stand-by. Efectivamente, ¿qué tal, Julia? Así es, muchas gracias. Bueno, efectivamente, se develó muy rápido, y mejor que sea muy rápido, porque no solo se develó cuál es el acuerdo, sino que se devela cada vez con mayor rapidez cuál es el plan económico de este gobierno, que a mi criterio, cuanto antes lo sepamos, mejor. Stand-by Arrangement, SBA, así se abrevia. Vamos a repasar algunas cuestiones. Se habla de un monto de 22.000 millones de dólares. Muchísima plata, muchísima. Se hablaba de 30.000 millones, que es mucho más, pero 22.000 millones si es que efectivamente termina, porque Argentina lo va a pedir, quiero recalcar esto, y son negociaciones, como bien decía nuestra compañera Agustina Rivas, que llevan 6 meses, esa es la versión oficial del gobierno, 6 semanas, es decir, 1 mes y medio, con lo cual vamos a estar el próximo mes y medio discutiendo este tipo de acuerdo. Dura entre 6 meses y 2 años. Si durara 2 años, que es lo que uno cree, asume que es lo que va a durar, si nos prestan 22.000 millones de dólares, que es un montón, se empieza a pagar a partir del 3er año. Atención a este dato, porque es un dato político, no es solamente un dato económico. No se pagan, supongamos que llega en 2018, porque es el momento en que se firma. Se firma en 2018, no se paga nada en 2018, no se paga en 2019, entre paréntesis, año electoral. Se paga en 2020. Básicamente es un regalito con moño para el próximo gobierno, sea cual sea. Y yo recién hablaba detrás de cámara con Luciana, es como cuando te lesionas, estás en un partido, o un jugador, se lesiona, ya sabe que la próxima fecha se la pierde, o varias más, o andás a ver lo que tiene, porque verdaderamente lo tendría que ver un médico, pero se infiltra y sigue jugando. Y capaz que gana el partido, y capaz que lo gana, y capaz que hasta levanta la copa. Digo, capaz que hasta gana las elecciones. Lo que pasa es que después hay que ir al médico y ver el daño. En términos criollos es para zafar por el momento, es para poder jugar, terminar de jugar, pero no está recuperado de la lesión.
Claramente no, y el daño creo que muchos ya lo estamos pudiendo prever, porque efectivamente el problema es que Argentina hay varias cosas. Este préstamo es para repagar deuda, ya lo dice así el fondo, o sea, ni siquiera es para resolver el problema de déficit fiscal que ellos dicen que tienen, es para resolver el déficit financiero que ellos generaron, o sea, nos prestan para pagar. Y nos prestan para pagar, tenemos 2 años para resolver nuestros problemas estructurales de generación de dólares, que claramente no los vamos a resolver si no controlamos la salida de dólares. Porque ¿quién te dice que esos 22.000 millones, así como entraron, se van como pasó? Yo mostraba el gráfico ayer, toda la historia argentina, subía la deuda, subía la fuga, no es ciencia ficción. Qué fuerte que en un discurso que tanto se sigue mencionando al gobierno que heredaron, de hecho ahí Marcos Peña vuelve a hacer en mención a eso, está pensando en este tipo de pedido al FMI y hacer pagado eso que se le está pidiendo al FMI, quizás después de un gobierno que no es de Cambiemos, ¿no? Digo, está pensando en un endeudamiento para la Argentina en un periodo que no tiene asegurado todavía el gobierno actual de ganar una elección. Puede perderle y quedarle a un futuro gobierno, que es casi criticar lo que, o hacer lo que vos criticaste de lo que decís que heredaste. Sí, y no solo quedarían estos 22.000 millones de dólares, sino que queda el resto de la deuda con el resto de los bancos privados, porque lo que es el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito. Ahora, además, le debemos al fondo, pero ya le debemos solamente en sector público 75.000 millones de dólares de deuda externa, con lo cual la herencia va a ser importante. Bueno, y lo más importante en este sentido, hay una auditoría permanente. Algunos plantean que es trimestral. Digo, hoy lo que tenemos, ahí Marcos Peña decía, nunca nos fuimos del fondo. Bueno, nos fuimos de la parte más importante del fondo, que es de la auditoría. A partir del 2005, el artículo 4 de la Carta dejó de aplicarse y a partir del 2015, en realidad estrictamente a partir de diciembre de 2016, se empezó a aplicar de nuevo. Eso es que llegan una vez por año y se fijan cómo va la economía. De hecho, tenemos una placa después para ver qué dijeron en la última auditoría. Entonces van a venir más seguido y van a fijarse si las metas que cumplimos van o no van. Y condicionan la entrega de la plata a cumplir las metas. Y eso es lo más grave. Por eso algunos diputados de la oposición ya están diciendo que esto pase por el Congreso. Porque mañana nos presentan un plan de ajuste estructural que quizás incluye algunos ajustes muy drásticos. Y nos van a decir, si no lo aprobamos, por culpa de ustedes, viene el estallido porque no llega la plata. Básicamente ya uno puede elaborar el discurso, ¿no? Peña tiene un problema que está muy claro desde el punto de vista... tiene un problema con la verdad, en este caso, que es, nunca nos fuimos del fondo. Usa un formalismo para hablar de la política macro, la política económica en general. Nunca nos fuimos del fondo institucionalmente porque es un organismo que es socio de los países, etcétera. Acá el problema es si el Fondo Monetario te condiciona tu política económica, no te lo condiciona. No es si sos socio o no sos socio, Peña lo sabe y necesita decir esto para salvaguardar algo que él, que dijo que no estaba, que no trabaja con encuestas en la mano, lo cual me parece... No está bien el gobierno en este momento, no está bien Marcos Peña, está con muchas internas, lo están criticando de muchísimos sectores, no solamente de sectores por fuera del gobierno, sino de sectores adentro del gobierno. Empiezan a cuestionar su intervención en la política económica, empiezan a cuestionar su intervención dentro de la mirada del presidente. Es el jefe de gabinete, tiene que poner la cara, enhorabuena que lo haga, pero lo que dice no es cierto. Miran las encuestas, saben que las encuestas son las que mostramos nosotros ayer acá, digamos, si nosotros tenemos esa información, por supuesto que la tiene el jefe de gabinete de ministros, el 70% de la población ve con disgusto una vuelta al Fondo Monetario Internacional, por eso Peña no puede decir no estamos volviendo al fondo, porque ya sería una negación absurda, viste, considerando que mañana Nicolás Dujovne va a estar en Washington con Christine Lagarde, entonces tienen que decir nunca nos fuimos del fondo. A todas luces, un sofisma, llámele como usted quiera, una mentira. Nos fuimos del fondo en términos de condiciones o condicionalidad de la política económica. Tan es así lo que estoy diciendo que desde el equipo económico de Sergio Massa, el equipo económico del Frente para la Victoria, el equipo económico del bloque justicialista, todos han criticado el acuerdo. Difícilmente Marcos Peña le pueda decir a Sergio Massa o al bloque justicialista, sí se lo podría decir al kirchnerismo, porque es una fijación que tiene el gobierno nacional, que no colaboraron, o que son golpistas, o que son destituyentes, porque acá hay un problema que es, si el gobierno nacional o el Poder Ejecutivo tiene una dificultad con que el Congreso haga o use su rol de contralor
que de alguna manera tiene como cuerpo colegiado, Peña tiene un problema con la democracia, no con el Congreso. El Congreso no está para decirle que sí al Poder Ejecutivo, porque para eso que lo cierran el Congreso, que algún presidente en algún momento le habrá gustado hacerlo. Entonces, esta suerte de fastidio que uno puede ver en sectores de la oposición, en sectores del periodismo, es porque el gobierno no le está funcionando esto. Como dice Julia, o como usaba una metáfora futbolera recién, no significa que no le vaya a funcionar en términos electorales, en términos de opinión pública, en términos de recuperación de imagen, en términos de recuperación de agenda. Hoy no le está funcionando y el problema parece ser el modelo económico. No es si Monzó se va antes de la Cámara de Diputados, no es si el bloque justicialista se le pone, discúlpenme, el francés de traste al gobierno, no es si sale o deja de salir una resolución en la justicia. Es que, lo decíamos antes, Standard & Poor's en noviembre del año pasado dijo que Argentina estaba entre las 5 economías más frágiles del mundo. Peña y el presidente se notician el día de hoy que Argentina es vulnerable a los vaivenes externos. ¿Cuánto hace que Julia se lo viene diciendo aquí en este programa, que Fernando Alonso se lo viene diciendo en Minuto 1, que Julián Guarino se lo viene diciendo en el programa que nos antecede, que Alejandro Berkovich se lo viene diciendo en Brotes Verdes? No es una novedad para la Argentina esto. O es una novedad para el equipo económico o ha habido una negligencia a la que hoy el gabinete no se puede hacer cargo y por eso atraviesa la crisis política que está atravesando hoy en día. En relación a los créditos, para hacer y seguir esta línea de lo que hoy es novedad de este crédito stand-by, quiero remarcar lo que vos mencionabas, Julia, que es un crédito de salir, que uno imagina que va a terminar concluyéndose finalmente ese préstamo, donde Argentina podría empezar a pagar quizás de acá a 24 meses. O sea que esta cuestión de ser infiltrado del país para poder seguir jugando podría hacerlo, porque es algo que no tiene que empezar a pagar ahora mismo, sino recién 24 meses después. Que sea este tipo de créditos, tengo entendido que hay 3 líneas de créditos del FMI, está estructurado en su página web, cualquiera puede acceder a eso, implica que Argentina es de los países encolumnados dentro de aquellas instituciones más confiables o menos confiables, digamos, dentro de los 3 tipos de créditos que existen. ¿Este es lo mejor que nos puede pasar o es lo peor que nos puede pasar? No, de hecho tiene muchas más exigencias que el que se rumoreaba ayer que iba a ser, que es el Liquidity Fund, es un fondo de liquidez que requiere algunos estándares más elevados para entrar. El que nos están dando es uno que ya lo habíamos pedido en el año 2001 y de hecho se lo otorgaron a Argentina en el año 2001 y es uno de los que también exige mayores cumplimientos para poder entregar la plata, con lo cual, bueno, estamos ahí al borde. Tenemos unas placas que habíamos preparado precisamente para ilustrar esto. Bien. Bueno, esto es en lo que consiste. Quisiéramos dejarlo asentado. Son 22.000 millones de dólares. En realidad, esto es lo que consiste la línea. Después hay que ver cuánto le dan a la Argentina. Es interesante, es para cubrir el déficit financiero no fiscal. Miren qué curioso. El gobierno venía diciendo que el déficit se venía reduciendo. Y de hecho, lo único que decían era el fiscal. Vamos a explicarlo. El financiero son los intereses de deuda que hay que pagar en dólares en realidad, porque financiaron el déficit fiscal con deuda externa. O sea, este lío, este quilombito, aparece ahora, después de que hace 2 años están financiando con dólares un déficit en pesos. Tengo una pregunta, Julia. Algún economista alguna vez me dijo, y corregime si entendí mal, esta suerte de los déficit o los superávit es un invento. Déficit y superávit hay uno solo. Después se pueden desagregar, pero déficit y superávit claro, hay uno solo. Totalmente, ellos tienen que dar el total. El total es fiscal más financiero, por ende estamos con un déficit más grande que el que recibieron. Entonces en realidad es para financiar el déficit, ellos dicen financiero, son todavía más claros, es para repagar los intereses de deuda. Desembolso en tramos y desembolso condicionado a cumplimiento de metas. Vamos a la segunda. Yo quería remarcar qué dijo el Fondo Monetario Internacional sobre Argentina en la última visita. Porque imagínense que esta es la base sobre la cual va a partir la exigencia del fondo. Esto ya lo dijo y ya se lo pidió el 1 de diciembre de 2017. Imagínense que hay una parte, ahora la repasamos, que se cumplió pero otra que no. Y sobre eso vienen más pedidos. Dijo, hay rebote y bajó la inflación respecto a 2016, pero las metas no son creíbles. Ya estaba criticando un poco al Banco Central, allá el Fondo Monetario Internacional, por diciembre de 2017. Dijo, todavía se puede hacer más. Hay que bajar el déficit al 2% del PBI, recordemos que hoy estamos casi en el 5%.
Y hay que bajar los impuestos, algo que yo siempre digo se contradice. O bajar los impuestos te sube el déficit. La única forma de bajar el déficit bajando los impuestos es bajar los impuestos y bajar más el gasto para que te baje el déficit. Algún día lo tendríamos que explicar más en detalle. Alto déficit comercial. Guarda con esto. Los planes de estabilización del Fondo Monetario arrancan con una mega devaluación. Esto es así, en la historia del mundo, en la historia argentina, ya cuando arrancó Frondizi en 1957, la estabilización arrancó con una mega devaluación. Indispensable, miren el último punto. El fondo dijo, faltan reformas estructurales futuras. Apuntó con la laboral, estamos hablando del 1 de diciembre de 2017, hace 4 meses, 5 meses. Apuntó con menos controles al capital y con reestructurar el sistema jubilatorio, algo que dijo nuestra especialista en sistema previsional, Arce. Sí, que aparte hay que desglosar qué significa, a ver, estas reformas, reformas estructurales, ya cae de Maduro a qué se refiere. La palabra estructural ya uno lo dice bastante, ¿no? Claro. Lo de futuras estructuras futuras laborales, vos lo mencionabas muy bien, aparte de una intención del gobierno ya de hace un montón de tiempo, y le va a terminar costando, más allá que un paquete de estas medidas están dentro del Congreso. Y después lo de la reestructuración del sistema jubilatorio, ayer la doctora Arce era bastante alarmista con lo que estaba pasando y lo que podía llegar a ocurrir, pero habrá que ver a qué se refiere, digamos, qué es una reestructuración, por lo menos para el concepto yo para ser monetario. Objetiva lo que hice fue retomar lo que dijo el fondo el 1 de diciembre. Anda circulando de todo, imagínense. Sí, claro. Y creo que esto es la base. Por eso digo, quise ser objetiva y hasta conservadora. Puse lo que ya dijo el fondo. ¿Qué más va a decir? Bueno, esto recargado. Me parece que es bastante claro, ¿no? Argentina es el principal... Sí, se aprueba. Supongamos que se apruebe porque... Yo siempre tengo la duda de que Lagarde le vaya a dar 22.000 millones de dólares al gobierno argentino para que la fuguen los socios del gobierno. Pero al margen de esta crudeza, seríamos campeones del mundo. La verdad, yo, por lo menos preventivamente, uno podría festejar un campeonato mundial porque Argentina sería el principal deudor de todo el mundo con el Fondo Monetario Internacional en caso de aprobarse este préstamo que... ¿Cómo? Argentina sería el país que más le debería al Fondo Monetario Internacional en todo el mundo, incluso por encima de Ucrania, en caso que se apruebe este préstamo de 22.000 millones de dólares. Es un dato muy llamativo. Campeones del mundo, para mí es algo positivo. Para mí siempre estar primero en algo es algo bueno. Es un dato muy llamativo porque más refleja entonces que es uno de los países de mayor crisis que tiene hoy el mundo. Si uno ahí no necesariamente. O que digamos. necesita tener este dinero para evitar una crisis. No sé, todo es en términos de sí te digo visibilidad. Que, y por qué uso, no como si fuera garante de la quinta esencia de la piedra angular de la economía del mundo, pero sí... Cuando un país está tan abierto a vulnerabilidades externas, en palabras del presidente y el jefe de gabinete, cuando una calificadora de riesgo como Standard & Poor's dice que estás entre las 5 economías más frágiles del mundo, bueno, no es, junto con Ucrania, con Turquía y con algunas otras, no es lo mismo que lo diga cuando no está sujeto a tantas volatilidades externas. Bueno, pero esto está pasando en el mundo, estamos hablando de la macro, estamos hablando del FMI, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de stand-by, de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. A usted lo que le está preocupando son las tarifas. Usted está con una preocupación porque no llega a fin de mes a costear la luz, el agua, el gas, sumado a que le subió el transporte y los peajes. Hoy en el Congreso ahora se está llevando a cabo una discusión sobre emergencia tarifaria que en C5N lo resumimos de esta manera. Hay una señora que vive en el barrio Centenario en Lomas de Zamora. Se atrasó, trabaja como personal doméstico, no pagó una boleta de 4.500 pesos de luz, le llegó ahora una de 10.000. Yo me pregunto, en ese interín, contra esta señora que le llegó 10.000, ¿cuántos millones ganó Duhop en estos días con la especulación financiera? Yo hice el cálculo, de acuerdo a la declaración del ministro, ganó 14 millones de pesos. Hemos hecho progresos, la economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo,